Es un gozo, hermano, estar nuevamente en Concordia, en un retiro. Es una alegría, un gozo en el corazón. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Después de unos años de no poder vernos, algunos nos hemos visto hace poquito, pero hoy la iglesia está aquí reunida, para alabar y bendecir el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Está gozoso, hermano? El cansancio se nos va a ir, y estos días que el Señor nos va a regalar, seguramente que a cada uno de nosotros nos va a hablar también. Así que le voy a pedir al pastor Beto que él va a compartir el mensaje en esta noche. Aleluya. Lo recibimos con un aplauso. Amén. Damos, papá, te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos permites pasar juntos como iglesia, Señor. Y en esta noche, Señor, también queremos tomar la mejor parte como María, Señor. Por eso en esta hora queremos pedirte, Señor, que bendigas la vida de nuestro pastor, que tu bendición y tu gracia esté sobre su vida. Bendecimos tu palabra, Señor, la cual edifica nuestra vida. Te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Aleluya. Qué lindo poder volver a estar juntos. Me acuerdo la última vez que estuvimos hacía como 900 grados. ¿Se acuerdan que estábamos todos cocinados? Gracias al Señor que hoy está bien. Gracias a los hermanos de Concordia por recibirnos como siempre con tanto cariño. Y qué bueno que vinimos, hermanos. Qué bueno que hicimos el esfuerzo de poder estar en esta noche, en este lugar. Yo creo que van a ser 3 días maravillosos. Que van a ser 3 días donde el Señor nos va a hablar. Van a ser 3 días donde el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas, va como a reabrir nuestros ojos, va a traer como una redirección, no para ir a otra dirección, sino que nos va a dar ese empujoncito que necesitamos recibir de parte de Dios y que nos pasa cuando estamos juntos, que nos pasa cuando estamos en comunión, que nos pasa cuando estamos juntos, alabamos a Dios y el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas y empiezan a pasar esas cosas que no podemos explicar, pero sabemos que están pasando. Así que, hermano, abrí el corazón. Abrí el corazón, abrí los oídos, abrí tus ojos, porque el Señor nos va a mostrar, nos va a hablar, va a venir sobre nuestras vidas de una forma que Él desea hacer. Jesús le dijo a los discípulos: cuánto he deseado tener este momento con ustedes. Y yo estoy seguro que el Señor deseaba tener este momento con nosotros. Estaba en el corazón de Dios. Poder volver a juntarnos, estar juntos alabando y dando gloria al Señor. Yo creo que la pandemia nos afectó total e inesperadamente en muchas áreas de nuestras vidas. Experimentamos un montón de cosas que jamás nos hubiéramos podido imaginar en lo personal y también como iglesia. Eso de los cultos virtuales, gracias al Señor por la tecnología, pero era terrible, ¿no? Sentarse con la computadora, no poder ver a un hermano, no poder darle un abrazo. Y gracias al Señor por la tecnología, pero fue terrible todo este tiempo. Pero también descubrimos que había cosas que podíamos hacer, que no sabíamos que las podíamos hacer. Descubríamos que de pronto podíamos trabajar desde nuestros hogares. Yo conozco casos de hermanos que se estaban por mudar a otra ciudad por el trabajo y de pronto empezaron a trabajar desde sus casas y las empresas se dieron cuenta que no hacía falta mudarlos y eso no lo sabíamos. Nos dimos cuenta que podíamos estudiar sin ir a la facultad y los chicos que venían a las 11, 12 de la noche de la facultad de pronto estaban estudiando en sus casas. Nos dimos cuenta que podíamos comprar. Y de pronto ya se nos pasó la desconfianza de Mercado Libre o de quien sea y compramos todo por internet y lo traen y golpean la puerta. Empezamos a descubrir un montón de cosas terribles. Pero gracias al Señor que hoy podemos
estar juntos, podemos congregarnos. Hermanos, necesitábamos estar juntos. Necesitábamos estar juntos, ¿eh? Muy bien. Estar en comunión. Mantener los vínculos entre los miembros de la iglesia como iglesia y con el Señor. Esos lazos que el Señor crea entre su pueblo. Y cuando estamos así, el Señor trae revelación sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo se manifiesta. Yo creo que en este retiro vamos a hablar mucho del Espíritu Santo. Mucho. Y el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas. Hermanos, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Nada. Necesitamos que Él venga sobre nuestras vidas. Y entre otras cosas nos dimos cuenta, algo que ya sabíamos, nos dimos cuenta que la obra misionera no se puede hacer a la distancia. Cuánto sufrimiento no poder ir a un lugar, no poder ir a ver a un hermano, no poder estar ahí en cuerpo, alma y espíritu en ese lugar donde el Señor nos marcó, nos mostró que teníamos que ir. Así que gracias al Señor por este tiempo. El versículo lema de este retiro es Mateo 9, o uno de los versículos, verso 36. Dice: cuando Jesús vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a su campo. Pasaron los años y la situación sigue siendo muy parecida. Hay mucha cosecha, mucho trabajo, pero pocos obreros. Por eso estamos en este retiro, es parte del por qué estamos en este retiro. Pero Jesús ve a todas estas personas confundidas, y yo creo que todos experimentamos en nuestras iglesias locales que esta pandemia dejó muchos hermanos confundidos. Hay algunos que no volvieron, hay algunos que están dando vueltas, hay algunos que necesitan que de alguna forma, no sé si la expresión traerlos nosotros, pero vamos a tener que prestar una atención especial sobre aquellos que les ha costado, les está costando volver. Y Jesús vio a todas estas personas que estaban confundidas y se movió a compasión y les dijo a los discípulos: miren, están como ovejas sin pastor, están confundidos. Y les dijo: la cosecha es grande, así que pídanle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Yo te pido que me acompáñes a Hechos capítulo 11, verso 19. Quiero leer unos cuantos versículos para entrar en contexto. Dice el verso 19: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtieron al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo,
se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes, los discípulos de Antioquía, decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Amén. La iglesia de Antioquía era una iglesia incipiente, una iglesia que recién estaba comenzando. Después de la muerte de Esteban hubo muchos cristianos que empiezan a ser perseguidos y se van a refugiar a esta iglesia de Antioquía. Una iglesia joven, pero una iglesia bien establecida. Había maestros, había profetas, estaban fundamentados en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Y comienzan a predicarle a los judíos. Después también empiezan a predicarle a los gentiles y muchas personas comienzan a convertirse a Cristo. Y fíjate lo que dice la palabra, el poder de Dios estaba con ellos. Amén. El poder de Dios estaba con ellos. Y cuando el poder de Dios está en tu vida, cuando el poder de Dios está en la iglesia, la gente se convierte. La gente se entrega al Señor. Porque hay algo que necesitan. Hay una sed que necesita ser apagada y esa sed únicamente está en el Señor. Ellos estaban viviendo un tiempo de avivamiento total. La iglesia de Antioquía estaba pasando por un avivamiento. Hermano, cuando estamos por persecuciones, cuando estamos pasando momentos duros, viene el Señor con su presencia, trae avivamiento sobre la iglesia y la gente se convierte. La gente comienza a conocer a Dios y eso es lo que tiene que pasar en este tiempo con iglesias llenas del Espíritu Santo. Amén. Llenas del Espíritu Santo. No nos podemos quedar sin la llenura del Espíritu Santo. Y esta gente estaba ahí, enamorada de Dios. Y hablaban de Jesús. Y le hablaban a los gentiles. Y le hablaban a los judíos. Y la gente de Jerusalén empieza a ir a Antioquía. Los profetas de Jerusalén empiezan a ir a Antioquía. Bernabé es enviado a Antioquía. Bernabé llega a Antioquía y dice, mirá, están pasando cosas terribles. La bendición de Dios está en este lugar. Y Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y hay una profecía después también de uno de estos profetas que anuncia un tiempo de hambre. Y la iglesia de Antioquía, fíjate qué iglesia, le manda una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Tan nuevita, pero tan bien formada, sabiendo cómo había que hacer las cosas de una manera espiritual. Y le dan la ofrenda a Pablo y a Bernabé, y fíjate un pequeño detalle, dice, ¿se la envía a quién? A los ancianos de la iglesia en Jerusalén. ¿Sabes que yo leía este pasaje y decía, cuánto orden? Qué bien fundamentada la iglesia. Qué bien que está funcionando esto. Y dice que cada uno daba conforme a lo que tenía. Hermano, cuando todos vemos que la cosa funciona bien porque está el Señor, porque está el Espíritu Santo, normalmente anda todo bien. No hay dudas, no hay preguntas, no hay habladurías, no hay nada. Porque estamos haciendo las cosas conforme al Espíritu Santo, conforme a lo que Dios está mandando. Hechos capítulo 13. Verso 1 dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres ministraban, alguna versión dice adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en oración y ayuno, les impusieron las manos y los enviaron. Estaban en un culto y estaban ministrando al Señor. Es una palabra como que suena interesante, ministro, ¿no? Es un ministro de Dios. Hermanos,
Ministro es el que ministra. ¿Y sabes qué ministrar? ¿Sabes qué quiere decir ministrar? Literalmente, sirviente. El ministro es un sirviente. Le llamamos ministros a los que sirven a Dios. Y yo creo que todos los que estamos acá, todos los ministros del Señor, somos los que queremos servir al Señor. Somos los que queremos ministrar en la presencia del Señor. Pero hay cosas que yo te las digo por las dudas. Yo creo que las tenemos entendidas, pero está bueno repasarlas, o por algo el Señor nos las recuerda en esta noche. Ministros son los que servimos. Los ministros no tienen una categoría superior. Los ministros no tienen privilegios. Los ministros tienen responsabilidades. Los ministros son los que trabajan, son los que primero tienen que buscar al Señor, son los que primero tienen que servir al Señor. Y cuando servimos al Señor también servimos a nuestros hermanos, pero tenemos que ser los primeros en estar dispuestos, los primeros en pasar tiempo con el Señor. Y estos hermanos, vos fijate que estaban ministrando al Señor, estaban ocupados con el Señor, estaban adorando al Señor, dice la palabra. Eso estaban haciendo estos hombres, adoraban al Señor y ayunaban. Y en esto de ministrar creo que nos pueden pasar por lo menos tres cosas. Ministramos a la iglesia, servimos a la iglesia, que está muy bien. Entonces tenemos el departamento de damas, el departamento de hombres, el departamento de niños, el departamento de jóvenes adultos, de jóvenes casados, jóvenes no casados, abuelas grandes, abuelas más chicas. Todos los departamentos están muy, pero muy bien. También ministramos a los que aún no son de la iglesia, y tenemos que servir también, y ministramos a los que aún no son de la iglesia. Y esto también está perfecto cuando vemos al necesitado. Pero hermanos, lo más importante que vos y yo tenemos que hacer, lo más importante que hace un ministro, es ministrar a Dios. No podemos hacer ninguna otra ministración si antes no ministramos al Señor. Si antes no pasamos tiempo con el Señor. Si antes no estamos adorando al Señor, sirviendo, ayunando. No es casualidad lo que pasó en Hechos 13. Estos hombres estaban ministrando, estaban adorando, estaban buscando, estaban haciendo lo que tenían que hacer, buscando la presencia de Dios. Hermanos, revisemos nuestro tiempo de ministración con Dios. Tiene que ser bueno. Tiene que ser un tiempo de dedicación. Tiene que ser un tiempo donde yo lo aparto para estar con el Señor, para adorarle, para servirle en ayuno, como estaban haciendo estas personas. Estos hombres ministraban, estaban adorando. ¿Y sabes qué pasa cuando uno ministra al Señor? ¿Sabes qué pasa cuando vos estás adorando al Señor? Pasa lo que pasó esta noche. El Espíritu Santo se manifiesta. ¿Dónde? Donde adoran a Dios. Donde hay ministración de Dios, donde hay tiempo para Dios. El pastor Tito dijo: yo no voy a preguntar cuántos recibieron el Espíritu Santo, yo no voy a preguntar, hermano, cuánto tiempo dedicamos a ministrar a Dios. Y está bien que pases mucho tiempo hablando con un hermano y con otro, y yendo acá y yendo allá, pero ¿cuánto tiempo estás a solas con Dios? Si esto no pasa, te vas a cansar. Te vas a cansar, porque nuestras fuerzas vienen cuando ministramos al Señor. Amén. Y ahí fue cuando vino el Espíritu Santo. En medio de la adoración se manifestó el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo en este tiempo está buscando un lugar donde quedarse. Un lugar donde se sienta honrado. Un lugar donde Él sienta que hay un lugar especial. Un lugar de reconocimiento. Un lugar donde Él se sienta deseado. Un lugar donde no haya tanto espacio para nosotros, los hombres, los ministros. Y haya lugar para Dios. Haya lugar para su Espíritu, para su presencia. Nosotros como iglesia tenemos que buscar estos lugares, lugares de dedicación para el Señor. En la iglesia
en cada lugar donde Dios nos puso. Y mientras andás, mientras estás en tu casa, mientras trabajás. Pero lo digo con temor para mi vida, no me llena por experiencia decir que ministro al Señor cuando estoy allá es distinto cuando vos doblás tu rodilla, te tomás un tiempo, te encerrás en tu habitación, le decís, Señor, quiero estar con vos, y el Espíritu Santo viene y te habla y te ministra y te muestra, y pasan esas cosas que ya sabemos que pasan. Los sacerdotes tuvieron que salir cuando descendió la gloria de Dios. Tuvieron que irse afuera, porque el Señor estaba en ese lugar. Hace un tiempo un hermano me decía, ¿no te da como temor la presencia de Dios? Y sí que nos da como temor, hermano, pero a mí temor me da que se vaya. Temor me da que un día el Señor ya no quiera estar. Que no sienta que lo amamos, que lo deseamos, que lo queremos. Alguien dijo, es difícil describir al Espíritu Santo, ¿verdad que es difícil? Dice, pero es fácil reconocer cuando el Espíritu Santo no está. Y verdad que es difícil describir al Espíritu Santo, pero todos nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo no está. Hoy nos dimos cuenta que el Espíritu Santo está. Y no es que somos catadores de niveles espirituales, pero es nuestro amigo, es el Señor, está en mi corazón, y cuando Él viene nos podemos dar cuenta. Así que, hermanos, si Dios te está visitando, que yo creo que el Señor está visitando la iglesia en este tiempo, como visitó la iglesia de Antioquía, si Él está, si vos sentís que te está visitando, cuídalo, ministralo, servilo. Tenemos la responsabilidad de cuidar la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos esto? Y lo haces vos cuando estás en tu casa, lo haces cuando elegís qué ver, lo haces cuando elegís qué escuchar, lo haces cuando elegís con quién juntarte, lo haces cuando elegís pasar tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Estamos cuidando la presencia de Dios. Estamos preparando ese lugar para que Él quiera quedarse. Hermano, no vinimos a este retiro a buscar obreros. Tampoco vinimos a convencer a nadie para que salga a la obra. Vinimos a ministrar a Dios. Vinimos a adorar a Dios. Y si eso pasa, el Espíritu Santo va a venir y se va a manifestar y nos va a mostrar las cosas que hay en el corazón de Dios. Amén. Vos fíjate que estos hombres no estaban en una reunión especial o en un retiro misionero. Estaban adorando a Dios. No era el retiro anual de misioneros de la iglesia de Antioquía. Ellos estaban ministrando al Señor, estaban adorando, lo estaban buscando. Y ahí fue que el Espíritu Santo vino y empieza a hacer algo, empieza a hacer lo que Él quería hacer y empieza a llevar a estos adoradores que están en este lugar a otro lugar. Empiezan a llevar a esos adoradores que estaban en Antioquía a otro lugar y se los hace conocer. Hermanos, alguien me preguntaba, ¿y los que van al retiro misionero, a qué van? A un retiro de las misiones, porque hablamos de las misiones y queremos que las naciones conozcan al Señor. Y me preguntó, dice, ¿y esos están dispuestos a salir? Claro, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a salir? Hermano, ¿estás dispuesto a salir? ¿No escuchaste alguna vez? No, a mí de acá no me mueve nadie, ¿eh? ¿No escuchaste? En la iglesia, no en otro lado, ¿eh? Y vos ves que son vidas que nos vamos formando y levantando, que vos decís, de verdad que este no lo mueve nadie. Es tanto lo que empezamos a tener, la importancia que le empezamos a darle a las cosas, que creo que hasta malinterpretamos lo que es ser ministros de Cristo. Hermano,
Hermanos, nosotros no somos representantes de Dios. Dios no necesita representantes. En el peor de los casos, Dios necesita hombres que presentemos, como Juan el Bautista, al único que puede ser presentado, a Jesucristo, el Señor. Amén. Pero así que bueno, planteate también. Mira, si el Señor te dice, ¿sabes qué? Y te habla y dice, bueno, encomiéndenme a Gonzalo de Pampa de los Guanacos, a, no sé, a Pampa del Indio, no, muy cerca. De Pampa del Indio, y lo encomiendan a otro lugar. Y uno dice, no, ¿cómo va a decir eso el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo sabe que Gonzalo, el trabajo que está haciendo Gonzalo en Pampa del Indio, hermano, la iglesia de Antioquía tuvo que dar a Bernabé y a Pablo. Pero no es que a ellos se les ocurrió. Adoraban a Dios y el Espíritu Santo se manifestó y dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual yo los he llamado. El Espíritu Santo dice, Pablo y Bernabé pueden hacer lo que están haciendo en Antioquía en otros lugares. Maravilloso. No iban a empezar a hacer algo que no estaban haciendo en Antioquía. Siguen haciendo lo que estaban haciendo en Antioquía, adorando, sirviendo, ministrando a Dios. Creo que por ahí va la cosa. Ir a otro lugar, hacer lo que ya estamos haciendo. Todos sabemos que lo que no hacemos en la iglesia local, no vamos a ir a hacerlo a otro lugar, aunque pensamos que sí. Hermano, empecemos en casa. Empecemos ministrando al Señor. Empecemos con las tareas, con las responsabilidades que el Señor nos da cada día. Así que Pablo y Bernabé reciben el llamado de Dios. Estaban orando, Dios los llama. Hasta ahí no había un plan de evangelización, no había un acuerdo, pero había un deseo. El fuego de Dios estaba ardiendo en los corazones. Y el Espíritu Santo se manifiesta, se da a conocer, empiezan a entender el plan de Dios, esa voluntad donde hay mujeres y hombres que adoran a Dios, Dios se va a revelar. Dios va a hablar, Dios va a traer dirección en aquellos lugares donde se busque su presencia de todo corazón. Hermanos, menos de nosotros y más de Dios. Menos de nosotros y más de Dios. Más lugar para su presencia. En ese tiempo había necesidad. Hermano, la necesidad siempre va a estar. Siempre. Nosotros no respondemos a las necesidades. La iglesia responde a un llamado de Dios. Porque la necesidad siempre, siempre va a estar. ¿Sabes por qué salimos? ¿Sabes por qué vas a salir? Porque hay un llamado de Dios para tu vida. Y ese llamado va a ser respondido. Ese llamado va a ser comunicado por el Espíritu. Y yo pensaba, bueno, estaban adorando, viene el Espíritu Santo dice, apártenme a estos hombres. Y la iglesia dice, siguieron buscando al Señor más tiempo en ayuno y oración. ¿Para qué? Si el Espíritu Santo ya había hablado. Eran hombres de Dios. Era algo serio. La obra misionera es algo serio. Es la mayor de las empresas que pudiéramos pensar, enviar a una persona a que vaya a hacer la obra de Dios. Por eso el Espíritu Santo habló, dijo, sepárenme a esta gente. ¿Y sabés qué hicieron en la iglesia? Siguieron buscando al Señor. Más tiempo, dicen, ayuno y oración. Y yo pensaba, ¿para qué están perdiendo el tiempo? ¿Para qué siguen orando? ¿Para qué siguen ayunando? Hermanos, la iglesia estaba buscando paz. Tenemos que tener paz cuando un obrero sale a la obra. Estaban buscando confirmación. Pero si el Espíritu Santo ya habló. Sí, bueno, oremos un rato más. El Señor tiene todos los tiempos en sus manos. No nos demoremos.
Pero oremos un poco más, ayunemos un poco más. Estaban buscando claridad, cómo, cuándo, dónde. Y cuando el Señor les dio paz, dice que le impusieron las manos y los enviaron a la obra. A mí, hermano, esto, ¿sabes qué? Que lo leí muchas veces, pero ahora el Señor como que me lo traía, me lo refrescaba. Es como una lección perfecta del envío de un misionero a la obra. Me parece la lección perfecta. Una iglesia que adora a Dios, una iglesia donde el Espíritu Santo se manifiesta, una iglesia donde el Espíritu Santo da a conocer el deseo de Dios, y esos hombres siguen buscando al Señor, le imponen las manos y lo envían. Para mí es la lección perfecta del envío de un misionero a la obra. Hermanos, los enviados no son enviados por el pastor. ¿A quién vamos a enviar nosotros? ¿Te imaginas cuando el hermanito te llama y te diga, pastor, ni para atrás va esto? Y usted me dijo, no, el Espíritu Santo tiene que decirte. El Espíritu Santo tiene que llamarte, porque ese llamado es el único que va a sostener tu vida. A la obra no va el que quiere. No se sale así nomás, a la obra salen los que son llamados, y porque son llamados son enviados. Hay un llamamiento de Dios y hay una iglesia que respalda. Hay una iglesia que respalda al enviado. Hay una iglesia que sostiene al enviado. Y no, pero el Espíritu Santo lo mandó. Flaco el hermano está. La iglesia respalda el llamado de Dios. La iglesia impone las manos, la iglesia envía, siendo obediente a ese llamado de Dios. Decime si no es la lección perfecta de cómo enviar a un misionero a la obra. Una iglesia como la de Antioquía que se compromete, se entremete en la obra. Y si hace falta ayuda económica, está. Y si hace falta ayuda espiritual, obviamente, está. Tenemos que entrometernos en la obra de Dios de esta manera, que es la manera bíblica y la manera correcta. No digo que hay casos, hay cientos de casos, pero esta manera, ¿no te suena espiritual? Una iglesia que adora, una iglesia donde el Espíritu Santo se revela, una iglesia donde el Espíritu Santo dice quién es, y esas personas responden al llamado de Dios. ¿Sabe dónde volvieron Pablo y Bernabé después de dar su primer viaje misionero? ¿Sabe dónde volvieron? A Antioquía, a su iglesia, a la iglesia que los envió. Y esto es maravilloso. Quiero ir terminando. Génesis capítulo 12. Verso 1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y podemos cuestionar que llevó a Lot, que no tenía que haber llevado a su padre, un montón de cosas que le trajeron retrasos o problemas, pero Abraham salió. Había una palabra de Dios y Abraham dejó todas sus cosas y salió en respuesta al Señor. Versículo 7 dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Amén. Si quieren pasar los músicos. Hermanos, ¿sabes a qué salimos? A levantar altares. No salimos a que haya un lugar más. Salimos a levantar altares para Dios. Lugares de adoración, lugares de entrega, lugares de sacrificio, lugares donde el fuego de Dios esté
ardiendo siempre, como dice su palabra. Y Abraham salió a levantar altares para el Señor. Y nosotros en este tiempo tenemos el desafío, el llamado de Dios, de salir a levantar altares para Dios. No me acuerdo a quién decía, pero escuché hace poco. Dice, ¿cómo haces la obra? Dice, es fácil, yo pongo mi vida arriba del altar, se consume, se prende fuego y la gente viene a ver qué pasa. Hermanos, tenemos que poner la vida arriba del altar, ser consumidos por el Señor. Pero donde haya altares va a haber adoración. Donde haya altares el Espíritu Santo se va a manifestar. Dios va a venir. Y muchos lo van a conocer, muchos se van a entregar al Señor. Pero acordate de esto, hermanos, salimos a levantar altares. Salimos a levantar altares. Abraham iba y levantaba un altar y se iba a otro lugar y levantaba un altar. Dejaba lo que es el lugar y se iba a otro lugar y levantaba un altar. Altares para el Señor. Te voy a leer algo que es muy conocido. Dice el evangelismo. Esta es una actividad que generalmente se pone en primer lugar, como si el principal quehacer de la iglesia fuera la salvación de las almas. Pero a pesar de que tengamos que romper ciertas estructuras, no podemos poner el evangelismo antes de la práctica de nuestro ministerio sacerdotal, que es en primer lugar ministrar al Señor en un culto personal y público que proclama indiscutiblemente la gloria de Dios. Así hay que evangelizar. ¿Y sabe quién dijo esto? Nuestros padres hace un montón de años. Los 5 puntos fundamentales. Dice, evangelicemos, pero evangelicemos bien. Si no ministramos al Señor, ¿a quién vamos a evangelizar? Vos sabés que el pueblo de Israel pasó un tiempo terrible porque pensaba que la presencia de Dios estaba en el arca y andaba con el arca de un lado a otro y la presencia de Dios ya no estaba más. Hermanos, no podemos quedarnos con la forma. Tenemos que quedarnos con la vida. Tenemos que quedarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que quedarnos con su manifestación, con su revelación. Dice, además de esto, el Evangelio debe responder a la motivación de la gloria de Dios, teniendo que la consecuencia de esta causa es la salvación, claro, del pobre pecador. Predicamos el Evangelio por orden de Dios y primeramente para su propia gloria y en segundo lugar para las almas. Esto no es disminuir el amor hacia nuestros semejantes, sino intentar quitar el humanismo que por ahí se escucha en sermones. Predicamos por amor del nombre de Dios, porque queremos amar al hombre, no con nuestro amor, sino con el amor de Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, prepara tu corazón para salir, pero antes transformate en un adorador, transformate en un ministro de Dios. Pasa tiempo con el Señor porque el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Hacen falta altares, hacen falta lugares diferentes. No hace falta personas conocidas o famosas, hace falta que el Señor Jesús sea conocido, venga a las vidas. Dice Mateo capítulo 10, verso 7, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den gratuitamente como ustedes han recibido. ¿No te asusta un poco esto? ¿No te asusta un poco esto? Sanen a los enfermos. Los enfermos tienen que ser sanados. No, eso era para otro tiempo, porque si pasaban esos milagros, las personas conocían y confiaban en Jesús y en los apóstoles. Sanen a los enfermos. El Espíritu Santo trae sanidad. ¿Cuántas veces mientras ministramos al Señor, hermanos, alguno de nosotros seguramente fue sanado por el Espíritu Santo, fue tocado? Y
no necesitamos el modelo, y bendigo a los hombres que Dios usó para esto, pero no necesitamos el modelo de que yo te ponga la mano encima. Si el Señor lo quiere así, está bien. Necesitamos que Dios se mueva, que Dios se manifieste. Y mientras le alabás al Señor, mientras le adorás, mientras estás en el piso, mientras llorás, mientras levantás tus manos y alabás al Señor, Dios te va a sanar. Te va a sanar, es para ahora, es para este tiempo. Dios tiene poder. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero es Él el que se mueve. ¿Sabes cuándo te das cuenta que está el Espíritu Santo? No sé cómo toca. Pero cuando toca cualquiera. Y ponele que Él es el mejor tocando, ¿no? Ponele. Entonces vos los domingos lo ponés a Javier, porque Javier no hay quien toque como Javier. Y a veces es verdad, no hay quien toque como Javier. No este Javier, otro Javier. Pero el otro domingo vas y toca a Ezequiel, que Ezequiel lo toca también. Y vos te vas del culto y decís, qué presencia de Dios. Estuvo el Señor. Y fuiste ministrado vos por el Señor. Y vos ministraste al Señor. Y canta uno, y canta el otro, y predica uno, y predica el otro. ¿Sabés que está el Señor? Está el Espíritu Santo. Y puede ministrar uno, y puede ministrar otro, y puede ministrar otro. Hermano, eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está en el lugar. Ahora bien, Romanos 10:14 dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, si nosotros, los líderes de la iglesia, aquellos que fuimos llamados por Dios, amamos la obra misionera, cada iglesia local va a tener la obra misionera dentro de su corazón. Pero nosotros tenemos que estar primero. Si la iglesia en la cual el Señor me puso hoy percibiera que ni Dios me mueve de donde estoy, no van a entender la obra, no van a poder ver la necesidad, van a ver que estamos cómodos, que estamos bien, que le damos cultos a Dios. Pero hermanos, si Dios viene es porque quiere hacer algo. Si Dios viene es porque hay algo que quiere comunicar a su pueblo, te va a dar dirección, como decíamos. Por eso nosotros tenemos que estar preparados y ser los primeros en estar dispuestos a salir. Y en tanto, prepará obreros. Hermano, prepará obreros. Prepará obreros. Prepará jóvenes. Y sé sincero con vos mismo. Si no vas a salir vos, preparalos más todavía. Eso lo sabés vos y el Señor. Pero si vos en el fondo de tu corazón sabés que no vas a salir, prepará a gente que pueda salir. A gente que esté dispuesta. Yo siempre me pregunto, ¿por qué el Señor preparó a 12 y no a 120? O a 1200. ¿Por qué el Señor en vez de 3 años de ministerio no tuvo 10 años de ministerio? Hermano, no es una cuestión matemática. La obra es un tema espiritual, que no depende de nosotros, que depende de Dios, depende de Él, del dueño de la mies, pero a Él le plació involucrar a aquellos que desean servirle. Es así de sencillo. Dios involucra en su trabajo a todos aquellos que queramos servirle, que estamos dispuestos a dejar las redes, que estamos dispuestos a dejar las comodidades, que estamos dispuestos a dejar nuestras propias vidas. Hermano, un solo hombre lleno del Espíritu Santo puede cambiar una nación. Uno solo. Uno solo.
Que seamos nosotros, que seas vos, en la iglesia donde Dios te puso, o en el lugar donde Dios quiera llevarte. Somos los levitas, los apartados. Ministremos, adoremos al Señor, que podamos escuchar su voz, que podamos conocer su plan, que podamos ser obedientes a su palabra, que podamos salir a levantar esos altares llenos del fuego del Espíritu Santo. Dice Levítico capítulo 6, verso 13. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.